Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1, espacio de nuestro director Yamid Amad. En los últimos 5 días se cuadruplicaron las alertas por amenazas de incendios forestales en el país y cerca del 50% de los municipios de Colombia presenta alertas rojas por estas amenazas. Precisamente a esta hora nos acompaña la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Ministra, muchas gracias por estar aquí hoy. A ustedes muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Ministra, ¿a qué se debe que en solo 5 días se registre un aumento del 400% de estas amenazas por incendios forestales en el país? Sí, pasamos la temporada seca que inició a partir de noviembre, pero que tiene la mayor intensidad entre enero y marzo, sobre todo en el Caribe, en la zona andina. Entonces, apenas pisamos enero y tuvimos una influencia de una onda tropical que generó algunas lluvias en diciembre, drásticamente cambió precisamente la situación de temperatura en el país y se empieza a confluir las mayores temperaturas ya presentes desde septiembre del año pasado por fenómeno del Niño con la temporada seca normal del país, lo que hace que la vegetación se haya secado y aumenten de forma muy importante los municipios que están hoy en alerta roja. Esto quiere decir con alto riesgo de que se produzcan incendios forestales, y por eso hemos enviado esta alerta al ver ese cambio tan importante entre el viernes y hoy 10 de enero. Es que mire, ministra, el viernes eran 192 municipios los que registraban algún tipo de alerta por estas amenazas por incendios forestales. Hoy ya se habla de 747 municipios. ¿Qué tanto tiene que ver el fenómeno del Niño con el aumento de estas alertas y en qué van esos síntomas del fenómeno aquí en el país? Sí, el fenómeno del Niño precisamente se siente más fuertemente cuando se intercala con la temporada seca, que inicia con más fuerza en enero. Y exactamente así se comportó la temperatura y la situación. Y es por esto que en el último reporte de alertas del IDEAM aumenta a esa cifra que tú das, pero además más preocupante, son 495 municipios en riesgo alto. O sea que las condiciones están dadas para que se puedan producir incendios forestales. Por eso es muy importante este llamado que hacemos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a los gobernadores, a los alcaldes, a la ciudadanía. El Niño no es un juego y es momento de que estemos en modo de prevención. ¿Qué es lo más importante que funciona contra los incendios forestales? Que no se inicien, que no generemos las condiciones, ya las amenazas está allí porque las condiciones climáticas hacen que haya mucha sequía en la vegetación, pero necesitamos que no hayan condiciones como vidrios, residuos, basura, campesinos que aprovechan la temporada seca para aumentar la frontera agrícola, quema de basuras en terrenos secos. Todo esto puede generar que la temperatura y la vegetación seca genere un incendio. Lo que tenemos que evitar es que esa chispa se genere, que esa chispa se vuelva un conato y que ese conato se vuelva un incendio. Y por eso las alertas, la observación de la ciudadanía, los monitoreos, la vigilancia, la prevención es nuestra mejor arma para esta situación en la que se encuentra de riesgo el país. Ministra, precisamente hoy en la tarde el presidente de la República, a través de su cuenta de X, aseguró que este podría ser el año más caliente de la historia y envió un llamado a las autoridades locales, a gobernadores y alcaldes, para que en sus prioridades esté fortalecer y preservar el agua. No solo preocupan los incendios forestales, también los procesos de sequía que se pueden registrar en algunas regiones del país. ¿Cuáles son las medidas que están tomando desde el Gobierno Nacional? Sí, de acuerdo al Estudio Nacional del Agua, cuando hay condiciones secas, hay riesgo de que los caudales bajen significativamente en las fuentes hídricas que abastecen acueductos en más de 400 municipios. Y de estos hemos sectorizado 76 municipios especialmente críticos, con los que se viene trabajando un plan de gestión del riesgo para que haya disponibilidad de agua en el momento en que se requiera. Esto a través de ¿qué? Del sistema de gestión de riesgo y de carro tanques. Se llamó desde el mes de junio del año pasado a alcaldes y gobernadores que construyeran bancos de agua en esos lugares que hemos dicho claramente pueden sufrir ese desabastecimiento, y es la preparación para estar al tanto. Pero también hay un llamado a la ciudadanía, es un momento para ahorrar agua. Ese ahorro de agua, tanto a los grandes comercios, a las industrias, a la ciudadanía en sus viviendas, todos podemos contribuir, porque el agua se vuelve un líquido muy preciado, que nos genera hoy dos servicios claves: el servicio de la vida
tanto para la vegetación como para los seres humanos, pero también el servicio de energía eléctrica. Entonces necesitamos ahorrar agua. En años pasados donde ha habido fenómeno del Niño, el trabajo significativo, y por eso hay una campaña también desde octubre permanentemente que se ha enviado para el ahorro de agua, sí hace una diferencia. Es momento de que nuestros hábitos se ajusten a la situación ambiental y sí hace una diferencia, y especial llamado a comercios, a industrias, a que muchas actividades que podemos evitar utilizando agua las empecemos a aplicar inmediatamente, porque entre todos podemos contribuir a que la situación no llegue a niveles críticos. Precisamente, ministra, ¿cómo están el tema de los reservorios de agua? ¿Ustedes han acercado a algunos municipios a revisar que los alcaldes sí estén cumpliendo con eso? Se ha hecho mucho énfasis en La Guajira, en donde se ha trabajado de la mano del Ministerio de Vivienda, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de las autoridades locales para generar a la comunidad guayú, al pueblo guayú, que tiene de las condiciones más drásticas en fenómenos del Niño y sequía, el aumento de highways, el trabajo con pozos de agua subterránea y también la predisposición logística de carrotanques para poder llevar estos carrotanques, además de manejo del gobierno nacional, para poder llevar el agua en la medida que se va necesitando. Pero también se le ha solicitado a todos los alcaldes, especialmente como hay un cambio de gobierno en los entes territoriales, se hizo mucho énfasis a final del año pasado que en los empalmes quedara muy clara la preparación que habían hecho los alcaldes y gobernadores anteriores para que los alcaldes nuevos y gobernadores puedan tomar esos datos y reporten al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos toda la predisposición. El sistema funciona en la medida en que primero se atiende desde las autoridades locales, si la situación sobrepasa los niveles de respuesta que ellos tienen, va a los departamentos y a partir de ahí, si esa situación sobrepasa, va al gobierno nacional. Entonces sabemos, ha habido una respuesta muy importante de varios departamentos de su disposición, preparación desde sus sistemas de gestión de riesgo, y tenemos todos que actuar conjuntamente como autoridades y también como país frente a la situación del Niño. Ministra, hasta el momento, ¿cuál es el pronóstico en temas de calor? ¿Sí se viene una fuerte ola de calor en el país? ¿De pronto ya se está sintiendo en algunas regiones? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para esas regiones donde ya hay ola de calor? Sí, las temperaturas están hoy en por lo menos unas 2/4 partes del país por encima de lo normal. Entonces, normalmente en esta temporada es temporada seca, pero sobre esa temporada seca las temperaturas están por encima de los pronósticos históricos, especialmente en la zona andina, en el Caribe, y entonces esto genera nuevas condiciones que todos los ciudadanos tienen que empezar a tener medidas de prevención. Por ejemplo, no exponerse a la radiación solar en las horas más fuertes, porque esta radiación solar puede generar problemas, también la hidratación permanente y sobre todo los adultos mayores estar con mucho cuidado frente a las temperaturas y las actividades que realizan, porque puede tener efectos en la salud. Entonces sí, desde septiembre el IDEAM nos reporta cada mes, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que han sido los años más calientes de la historia registrados en Colombia, y entonces enero también el pronóstico que nos presenta el IDEAM genera altas temperaturas en prácticamente todo el país. Paradójicamente, mientras se registran estas olas de calor y altas temperaturas en algunas regiones, en otras, como en el Pacífico colombiano, se registran algunas lluvias, incluso algunas alertas por deslizamientos de tierra. ¿Cómo explicar estos dos panoramas que tiene el país en este momento? Sí, hay otra alerta también por deslizamientos de tierra, porque en la región del Pacífico y sobre todo en Nariño hemos tenido un exceso de lluvias en el último trimestre, porque al estar ellos en la costa pacífica más cerca de Ecuador y de Perú, el Niño se comporta de forma diferente. En Perú y Ecuador, el Niño genera el fenómeno opuesto, que es exceso de lluvias, y hay una influencia de este departamento por estar cerca de esa zona. Pero Colombia es una región, un país muy complejo geográficamente y puede tener diferentes regímenes climáticos y diferentes fenómenos que impactan al país. Entonces, hoy hay una situación estructural, fenómeno del Niño y temporada seca en varias regiones del país. Pero pueden venir ondas tropicales que generen lluvias adicionales. Entonces, paradójicamente, por ejemplo, hoy la Amazonía tiene un exceso de lluvia por encima del pronóstico histórico para este mes, mientras tenemos el Pacífico con una
precipitación disminuida con referencia obviamente a sus promedios anuales. En el Pacífico llueve constantemente. Entonces es un país que es complejo de leer y también por eso el IDEAM envía las alertas zonificadas, regionalizadas, para que también estemos atentos a las diferentes situaciones en las diferentes regiones. Ministra, ¿qué tanto puede afectar el fenómeno del Niño, estas alertas por amenazas de incendios forestales, con lo que se viene trabajando contra la deforestación? Venimos reduciendo esa cifra de deforestación, sin embargo, pues estas altas temperaturas preocupan y pues la amenaza de incendios también. Sí, son unas condiciones adversas precisamente para sostener la reducción de la deforestación, porque genera las condiciones que permiten que la vegetación esté seca y se aproveche precisamente la expansión de la frontera agrícola, sea quemando la vegetación o talando y luego quemando. Entonces, nos toca redoblar los esfuerzos tanto de presencia de fuerza pública, de judicialización por delitos ambientales, pero también de reforzamiento de los acuerdos sociales en territorio. Nosotros nos jugamos la cifra nacional de deforestación en 2 trimestres, el último trimestre del año y el primero de este año. Ambos estuvieron con influencia del fenómeno del Niño, que es diferente a otros años, y sí puede tener un impacto en las cifras. Esperamos y queremos hacer todo nuestro esfuerzo para que podamos este año 2024 también mantener la reducción que logramos en el 2022 con respecto al 21 y que es muy posible que el 23 también, ya terminado diciembre, traiga noticias positivas frente a una reducción importante frente al 2022. Pero el reto es el 2024 con fenómeno del Niño. Claro. No, ministra, precisamente ustedes desde el Gobierno Nacional crearon un fondo para la vida, para manejar los recursos de manera más eficaz. Desde este fondo para la vida también se van a usar los recursos para los procesos en contra de la deforestación y también para atender el fenómeno del Niño. Fenómeno del Niño es una intervención de todo el Gobierno Nacional. Todos los sectores, por ejemplo, el sector agricultura tiene un plan muy detallado y está invirtiendo sus recursos en la preparación de los agricultores. El sector de vivienda y agua potable está haciendo lo propio. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene recursos. Nosotros también para el tema de incendios forestales, que es nuestra responsabilidad. Entonces, la inversión del fenómeno del Niño es una inversión de todo el Gobierno Nacional de acuerdo a los diferentes sectores. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad sí está creado, 1, para frenar la deforestación, pero 2, para la recuperación de la naturaleza perdida. ¿Qué queremos decir con eso? Que lo que vemos constantemente es una permanente degradación ambiental en el país y nosotros tenemos el propósito de sentar las bases, los recursos y las capacidades para empezar a reversar en muchas regiones esa tendencia de degradación hacia una tendencia de revitalización de la naturaleza. Y eso es muy importante porque estamos precisamente en el año 2024, que es el año donde Colombia será sede de la COP16, que es la discusión más importante en el mundo sobre biodiversidad. Somos el país más biodiverso del mundo por hectárea y esa COP generada en este país debe generarnos una conciencia de lo que la biodiversidad hace todos los días por nosotros sin que nosotros como ciudadanos de Colombia nos enteremos. Y ese es el trabajo y la conciencia que este fondo quiere traer de la mano de las comunidades, del sector privado, de absolutamente todos los actores en cada región para que podamos decir ese humedal que se está perdiendo hoy lo estamos recuperando, esa ciénaga que estamos viendo en peligro hoy la estamos recuperando, esa cuenca que está hoy deforestada, que nos está generando deslizamientos, que nos está generando problemas hídricos, en 10 años podemos decir la estamos recuperando, tenemos más agua, más biodiversidad. Esa es la ambición y el fondo es un instrumento muy poderoso para ello. Ministra, ahora que usted cita algunos encuentros internacionales, quisiera preguntarle sobre las propuestas que va a llevar el gobierno colombiano a Davos. Sé que parten esta semana hacia Davos y pues eso lo vamos a tocar después de un pequeño corte de comerciales. Ministra, le preguntaba sobre el Foro Económico Mundial que se desarrollará en Davos. Ustedes van a viajar hacia allá esta misma semana. ¿Cuáles son las propuestas que va a llevar el Gobierno Nacional? Sabemos que hay algunas preocupaciones o más bien retos en temas de transición energética, otros procesos de deforestación, incluso por ahí ronda una propuesta para el pago de deuda externa. Cuéntenos usted, háganos un listado de cuáles son las propuestas del Gobierno. Bueno, el Foro Económico Mundial es el encuentro mundial, sobre todo del sector privado y gobiernos, para hablar de la situación de la economía.
y estamos en un momento en donde hay una gran dificultad económica a nivel mundial, que además con cambio climático se ve acentuada, y lo estamos viviendo estos meses en el país con lo que hemos hablado. Toda la situación económica se ve afectada adicionalmente con fenómeno del Niño, que es más fuerte este año producto del cambio climático. Entonces, lo que queremos en Davos es seguir reforzando el mensaje del gobierno nacional y avanzar un paso más frente al tema de esa estructuración del canje de deuda por acción climática y naturaleza frente a esta situación de dificultad mundial. Segundo, posicionar nuestro portafolio de inversión de la transición climática de Colombia, que incluye la transición energética justa, la transición en la agricultura, la transición en el transporte y también la revitalización de la biodiversidad para que se vuelva un activo social, económico, cultural del país. Y eso queremos visibilizarlo en un marco en donde vamos a conversar también con el sector privado mundial sobre qué significa que Colombia tenga la COP16 y que la biodiversidad vaya a ser el tema central del año 2024. Entonces es un posicionamiento del país, un trabajo en nuestra agenda climática estratégica y también el posicionamiento de seguir empujando esta propuesta del canje multilateral de deuda por acción climática. De hecho, ustedes en la COP hablaron sobre el tema de los combustibles. ¿Se va a seguir tratando esta propuesta que fue acogida por varios países en la COP? Sí, Colombia hace hoy parte de una coalición para llegar a un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, para tener unas reglas del juego estables a nivel mundial para esta transición, porque es una transición que se está dando de manera desigual, tanto en el acceso a capital por parte de los países en desarrollo para poder hacer esa transición, como en los ritmos de los cambios que se deben hacer y las responsabilidades diferenciadas de los países. Entonces, un tratado vinculante, no como la COP y la Convención Climática, que prácticamente se volvió voluntaria a pesar de ser ley en los países, nos parece que es un paso fundamental que le daría, que catalizaría y complementaría a la COP. Somos hoy 13 países que hemos trabajado en la propuesta. Nuestra meta es llegar este año a 30 países que se unan a esta propuesta, y a partir de 30 países la iniciativa es empezar a escribir este tratado de no proliferación de combustibles fósiles y empezar a tener una influencia mayor en las preguntas estratégicas complejas y difíciles de esta intersección de cambio climático, economía y el uso de combustibles fósiles. Sin duda, ministra, el tema de los combustibles abre la gran puerta a la transición energética. ¿En qué otros frentes se está trabajando? Recordemos que es una transición que ya tiene algunos plazos y ¿cuáles son esos otros temas que se están trabajando para poder llegar a esa transición? En el marco de la transición energética tenemos que mirarlo de dos formas. Uno, el cambio de la demanda. Por eso en Colombia la transición del transporte es fundamental. Y otra en la oferta, que tiene que ver con complementar nuestra matriz energética con una matriz de renovables que nos permita una productividad y una producción baja en carbono, que es lo que convierte hoy los productos competitivamente, no solo en mercados internacionales, sino también en el país. Y eso, si demostramos que va de la mano del cuidado de la biodiversidad, pone a Colombia en un lugar no solamente competitivo, sino en un lugar de vanguardia en los retos de la humanidad. Y nosotros como gobierno invitamos a todos los sectores, porque yo lo que he visto en este año y medio como ministra es que hay un interés muy importante del sector privado, de los ciudadanos, de todos los gobiernos locales, en que aunemos esfuerzos, porque eso va a generar mejores condiciones de vida, pero también nos abre el futuro a tener realmente una economía del siglo XXI. El portafolio climático de inversión es una serie de proyectos en cada una de estas prioridades. Agricultura, pero proyectos no son proyecticos, son programas de transformación en agricultura, en la transición y la matriz energética, la transición energética justa, en transporte y también en el cuidado de la biodiversidad y en el frenar la deforestación. Precisamente, ministra, en todos estos procesos, pues también está la economía colombiana, la economía de las mismas personas que hacen parte de estos procesos que empezarían en su transición. Ustedes están trabajando de la mano de ellos, ¿sí? Sí, claro. Estamos trabajando de la mano de comunidades, estamos trabajando de la mano del sector privado, estamos trabajando de mano de inversionistas internacionales que hoy están en la vanguardia queriendo invertir en países que vayan hacia la descarbonización, porque saben que esa es la economía de competitividad del futuro, y mucho con
ahora los nuevos alcaldes y gobernadores es fundamental que aunemos esfuerzos para acelerar todo este trabajo y este marco estratégico y que este gobierno del cambio deje realmente sentada esa ruta que nos permita a todos en un gran acuerdo nacional seguir avanzando hacia esa transformación. Ministra, precisamente ustedes también avanzan en algunos mecanismos para llegar a la ciudadanía e involucrarlos en ese cuidado del medio ambiente. ¿Han duplicado ustedes el pago a campesinos, principalmente, que cuiden, que conserven su ambiente? ¿Es así? ¿Cómo ha avanzado eso? Sí, sobre todo con un énfasis en la Amazonía, pero que iremos, también estamos trabajando en otras partes del país, pero sobre todo en Amazonía hemos llegado a un acuerdo social con el campesinado para triplicar el pago por servicios ambientales en la Amazonía alrededor de los acuerdos de no deforestación y los acuerdos de hacer una transición productiva. ¿Qué es una transición productiva? Una transición de la ganadería a la restauración ecológica de la selva, pero también a la bioeconomía y a otros productos. Y una transición que es concertada, que tiene un proceso en el tiempo, que ha sido trabajado con las juntas de acción comunal y que queremos reforzar y llegar este año a 16.000 familias en la Amazonía que estén bajo ese acuerdo, ese programa y ese trabajo. Una de las cosas que también se debe cuidar y mucho es el agua, y no solo para el consumo humano y para el tema agrícola, sino por el tema de energía. Ahorita con las sequías que se están registrando, ¿cuál es el balance que tienen ustedes en tema de seguridad energética? Hasta diciembre, finales de diciembre, teníamos unos niveles de embalse suficientes y ahora ya en enero empieza obviamente la reducción. El informe del Ministerio de Minas y Energía al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es que tenemos todas las capacidades para hacer una transición con seguridad energética de este fenómeno del Niño, especialmente porque, de acuerdo a la predicción actual, no se va a extender más allá de abril y entonces hay las capacidades energéticas para suplir el déficit hídrico con las termo, que son, digamos, el backup que tiene el país para la provisión de energía. Es decir, todavía nos faltan 3 meses de fenómeno del Niño. Sí, señora. Enero, febrero, marzo y ya esperamos que en abril empiece la fase de neutralización, que lleguen ojalá las lluvias y que estas más o menos se espere estén en el promedio histórico, de pronto un poco más bajito, pero que ya empiece la neutralidad. Igual los pronósticos más serios ven un mes hacia adelante, podemos ver un poquito más borroso 3 meses hacia adelante, así que el IDEAM estará enviando las alertas y los reportes. Hoy el IDEAM envía reportes 3 veces al día, entonces todos los actores pueden estar con acceso a tiempo real de la situación, pero también envía sus predicciones mensuales, así que a finales de enero miraremos un poquito más lejos cómo se está comportando el Niño y si sigue la misma tendencia de que más o menos hacia abril pueda empezar la zona de neutralidad. Bueno, pero ministra, ¿cómo se está trabajando de pronto con el sector salud, con el Ministerio de Salud, la atención de estos golpes de calor que se registran en algunas regiones, pero no solo los golpes de calor, y es que cuando se fortalecen los reservorios de agua, también aumentan algunas enfermedades relacionadas con los mosquitos? ¿Se está trabajando con ellos eso? Sí, toda la red hospitalaria está precisamente preparada para el fenómeno del Niño, está trabajando con los sistemas preventivos de salud y el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias han hecho parte integral del plan de preparación, pero también de respuesta. Y sí es un llamado muy importante a los ciudadanos, tenemos que almacenar agua, pero tenemos que hacerlo de forma segura. Hay que cubrir esos reservorios, hay que mantener la sanidad alrededor del tema de los mosquitos, sobre todo en las zonas que tienen tendencia a tener zonas de malaria por la reproducción del mosquito y que pueden ser transmisores. Pero sí, en fenómeno del Niño, en sequía, las enfermedades de transmisión como la malaria, el chikungunya, el Zika, también son uno de los vectores que pueden exacerbarse, así como situaciones sobre todo en adultos mayores por los excesos de temperatura. Entonces hay que empezar a tener todas las medidas de prevención y creo que obviamente las autoridades somos las principales responsables, pero hay una corresponsabilidad de la ciudadanía que tiene que estar atenta a la situación en la que estamos viviendo. De pronto, la unidad de gestión de riesgo le ha reportado a ustedes ya con estas altas temperaturas algunas personas damnificadas, afectadas, me imagino yo más relacionados con el tema de cultivos o de seguridad alimentaria. Ya hay unos primeros reportes de los últimos 3 meses de familias afectadas por el tema de incendios. Hay una alerta de deslizamientos que también ha generado
familias víctimas y encuentra toda la información en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya envió su primer reporte de la situación del niño. Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha invertido 660.000 millones en todo el proceso de preparación y en los procesos ya de alistamiento de respuesta, y ahora ya pasamos de la preparación a la respuesta, ahora toca ir viendo cómo se desarrolla el fenómeno, qué situaciones se van presentando e ir respondiendo según estas. Y ministra, Agricultura, Minas también se une a este trabajo mancomunado que se está realizando para atender 3 meses más de fenómeno del Niño. ¿Sí? Claro, Agricultura hizo un plan muy desarrollado, muy detallado, donde trabajó sobre los seguros agrícolas, la predisposición de alimentación para el ganado, los créditos a tasas mucho más bajas para preparar los sectores agrícolas para el fenómeno. Entonces hay toda una preparación que se ha hecho durante los últimos meses, y también está la preparación de trabajo de los agricultores, la extensión rural, las visitas a los predios. Esto se seguirá haciendo durante estos 3 meses, y también el sector minas y energía ha venido revisando la logística de las termoeléctricas, la logística de transporte de los combustibles, revisando que los mantenimientos no se hagan en unos momentos en que puedan generar interrupción del fluido eléctrico. O sea, ha sido toda una operación de preparación que esperamos nos ayude a que los impactos que se van a generar en estos últimos 3 meses, ya estos 3 meses definitivos, pues no sean tan fuertes y podamos reducirlos con la preparación y la prevención. Bueno, ministra, pues serán 3 meses en los que seguiremos también muy atentos para informar a la ciudadanía cuáles son las recomendaciones y medidas que se deben seguir tomando por las consecuencias del fenómeno del Niño. A usted muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes por este espacio y poder explicar con toda la extensión la situación. Muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.